Hola, bienvenidos. Mi nombre es Byron Pérez. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro, de la carrera de Mecánica Industrial. Actualmente me encuentro en el tercer semestre. Vamos a hacer una presentación sobre la carrera de la materia de lenguaje de programación. Tenemos unos temas a presentar que vienen siendo diseño de algoritmo, datos y variables, diagrama de flujo, símbolos y principio y final, símbolo de proceso, líneas de flujo, símbolos de entrada y salida, símbolos de decisión, acumuladores y contadores, estructuras repetitivas. Usamos que son diseños de algoritmo. Se diseña el algoritmo que se describe en la que se tiene que hacer un programa. Tenemos dos técnicas que se utilizan para el diseño de algoritmos que son en programas, que son diagrama de flujo y pseudocódigo. Tenemos lo que es pseudocódigo, es un lenguaje simplificado para describir un algoritmo utilizado de mezclas de frases del lenguaje común y palabras claves que indican el inicio y el final de un algoritmo y las instrucciones específicas de realizar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las palabras utilizadas para la construcción del algoritmo en pseudocódigo. Por ejemplo, tenemos las palabras por un lado izquierdo y la utilización del lado derecho. Por ejemplo, tenemos abre un archivo. Caso selecciones son múltiples alternativas. Cierra, cierra, cierra un archivo. Entonces, complemento de la selección, sí, entonces. Escribe, visualizar un dato en pantalla. Fin. Finalizar un bloque de instrucciones. Hasta. Cierre de instrucciones hasta. Haz. Inicia una iteración hasta. Inicio. Inicio un bloque de instrucciones. Leer. Leer los datos de teclado. Mientras inicia la interacción mientras. No. Niega la dirección del que le diga sigue. O destruye lógica. O guión. Bien completo opcional en la selección de sí, entonces. Para. Inicia el número fijo de interacciones. Sí. Inicia la selección sí, entonces. Usual. La opción de instrucciones CAS. Y. Conjunto lógico. Corchete. Inicio de un comentario. Cierra corchete. Fin de un comentario. Menor igual. Asignación. Eso tenemos los ejemplos para utilizar, para construir un algoritmo de pseudocódigos. Aquí venimos lo que son los datos y variables. ¿Qué nos dice? Se representa la información negada por el programa que puede ser números, flechas, textos, etc. En esto puede recibir unos datos entradas que son manipulados por el mismo y se resulta generar unos datos de salida. Son almacenamientos de variables. Las variables es una zona de memoria en la que se les asigna un nombre o identificador. La variable es el nombre que aparece en la izquierda, será identificado signo de la misma. Y tenemos unos ejemplos que tenemos el número más el igual y el número que son en la derecha. Aquí tenemos un ejemplo que son una suma. Tenemos el número que es el lado derecho, número 1, más número 2 que viene siendo del lado sentido, el lado derecho a izquierdo. Tenemos una suma en lo que es 10 más 20 que viene a ser 30, es un resultado. Tenemos el diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un diseño. Este es a nivel de detalles más bajos en los que se diagrama es de estructuras. Un diagrama de flujo se usa cuando se desea asignar bajando a nivel de mayor detalles, tales como agregar una circunferencia y descripción o iterar.
En una caja de algoritmos siempre habrá una caja de inicio y otra de fin, para el principio ideal para el algoritmo. Vamos con el símbolos de diagrama de flujo. En estos tenemos aquí los gráficos que son una línea que es representada como línea de flujo. Esta nos sirve para conectar los símbolos del diagrama de flechas, indicar la secuencia en la que se van a ejecutar las acciones. Más adelante vamos a ver lo que viene a ser todas las funciones de lo que se presentan todos estos símbolos. Ahorita vamos a representar cada una, qué lo significa y cómo es el diseño. Este símbolo significa proceso, que quiere decir indicar el acceso que tiene para realizar la computadora. Dentro se escribe una acción. En la acción, esta es entrada y salida. Dentro de se coloca la acción o lectura de la estructura. Tenemos también estas dos que son las condiciones. En estas se coloca la condición, respuesta o estructura selectiva y repetitiva. Se evalúa las condiciones que se escoge en camino y de acuerdo al si el resultado o es verdadero o es falso. Tenemos lo que son los símbolos del diagrama de flujo también. Este es el principio y el final. Siempre va a haber este símbolo al inicio de comenzar los símbolos del diagrama y al final para finalizar. Dentro del símbolo se irá una palabra que indique inicio o final como algoritmo. El subprograma. Dentro de se coloca el nombre del subprograma al que se va a llamar. Conectores. Sirven cuando como el flujograma no cabe en una columna en la página y hay que seguir en otra columna. El primer símbolo si está en la misma página y el segundo si es en la segunda página. Aclaratoria. Es un comentario para entender mejor el código, pero no es parte del código y por tanto no se ejecuta. Tenemos también las pantallas. Cuando la salida es por la pantalla, por ejemplo, un texto. Tenemos el teclado, representa una entrada por teclado. Tenemos lo que es el diseño de impresora y por entrada y salida por disco. Tenemos los símbolos de programación de flujo. Como le mencionaba, teníamos pues el inicio y acá tenemos lo que es el final. ¿Qué nos dice? A la hora de utilizar estos símbolos para crear un organigrama, hay que tener en cuenta ciertas normas básicas que deben cumplir. Todos los símbolos utilizados deben estar unidos por líneas de flujo, las horizontales o verticales, lo que le mencionaba al inicio, las líneas que puedan ser conectores. No se puede cruzar las líneas de flujo, evitar los cruces. No se debe quitar las líneas de flujo sin conectores. En un símbolo de procesos deben llegarle varias líneas de flujo, pero solo puede salir una de él. Al símbolo de inicio no puede llegar ninguna línea de flujo. Si en el símbolo de fin no puede salir ninguna línea de flujo, pero sí le pueden llegar varias. Se debe trazar los símbolos de manera que se pueda leer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Aquí tenemos claro el ejemplo de lo que son la de inicio, las líneas de conectores, tenemos lo que es la conexión y como dice aquí puede ser, este es el que puede llegar al fin con una línea de flecha, pero de aquí no salen más las líneas, solamente pueden llegar. Seguimos. Símbolo de principio y fin. Se inicia con la especificación del proceso y del fin del programa. En este interior se escribe la palabra inicio o fin según corresponda. Como le mencionaba, este es el símbolo que ponemos al inicio de empezar el diagrama y el final para cuando yo termine todas las flechas. El símbolo del proceso. La asignación se realiza de derecha a la izquierda, que es como se hace en la mayoría de los lenguajes de alto nivel, utilizando el signo igual. Para expresar las operaciones, por ejemplo, el símbolo que se designa más es la suma, el signo asterisco es la multiplicación y el signo igual significa el valor. Estos símbolos
son conocidos como operadores. Por ejemplo, tenemos de derecha a izquierda el resultado. Tenemos la B más A igual el resultado que debe ser la S. Línea de flujo, representada por el camino que sigue el algoritmo. Para representar se utiliza la flecha, que es parte de una operación y apunta a las siguientes operaciones a realizar. Es la que conecta y puede seguir y continuar las líneas de flujo y los algoritmos. El símbolo de entrada y salida. Esta entrada son datos de programas que de salida de datos desde el programa al interior. La operación en concreto se indica en el interior del símbolo utilizado en verbos como leer, mostrar, imprimir, etc. Podemos tener lo que es leer, coma, B. Mostrar el mayor es A. Símbolo de decisión. Este es el resultado de la aprobación que será el tipo de verdadero o falso, sí o no. De modo que si el verdadero, el programa tomará el camino y si es falso, tomará otro. En este caso, la operación de comprobación puede dar como resultado distintos de valores no verdadero o falso, por lo que se pueden definir tantas salidas como un camino posible, resultados que queremos controlar. Y tenemos una decisión que viene a ser si A es igual a B, puede ser sí o puede ser no. Cuando sí, cuando la línea de comprobación es sí, va a continuar el rumbo hasta llegar al final, pero si es no, va a retroceder y va a completar lo que es el sí. Acumuladores acumuladores y controladores. En estas operaciones, no sé si realizar una única fase, si no requieren realizaciones de sumas, productos, parciales de forma repetitiva hasta conseguir la cantidad final. En cada suma parciales se realizará por un acumulador que debe tomar el valor de la variable, sumarla y multiplicarla por la cantidad que es posible el resultado de nuevo variable. Por ejemplo, variable igual variable más cantidad. O puede ser variable, variable por cantidad. Por ejemplo, acá tenemos el resultado de lo que es acumuladores. Tenemos un organigrama que debe ser suma igual a cero. Pero ¿qué vas a dejar? Que suma es igual a cero, suma es igual a suma más 5. Acá tenemos el resultado que es 5, porque tiene que ser 0 que vale la suma y más el 5 que vale el pasado del 5. Entonces, aquí va sumando, suma igual a suma más 5, que va a ser el resultado 5 más 5 va a ser 10. Aquí va sumando, 5 más 5 más 10 va a ser 15, dependiendo de la suma, lo que va haciendo la secuencia de las condiciones. Y la orden de anagramas. Evaluaciones son variables acumuladas. Acumuladores y controladores. En un contador en una variable es un incremento de una unidad y de cada vez que un programa realiza una determinación sección a fin de ir contando los números veces que dicha acción se realiza. La operación es incremento representaría en un organigrama mediante el símbolo los procesos de lo que se indicaría y expresiones del tipo de variable igual variable más 1. Se trataría de un programa que calcula en la suma de todos los números naturales imprimidos entre 1 y 1 leído. Por ejemplo, si el número leído del programa es 8 y el resultado sería 1 más 2 más 3, sería 3 más 4, sería 4 más 5 y 5 sería más 6, más 7 y el resultado sería 8. Aquí tenemos lo que son las variables que es el inicio, que se pone leer el número, que va a ser la suma, y aquí tenemos la constante de que debe ser igual el 1, va a ser el resultado. Aquí vamos a tener una suma y un resultado que es una constante, más la suma y más el número. Por ejemplo, si ponemos la cantidad de número viene a ser 3
Tenemos 1 más 1 va a ser 2. Entonces lo que va a llegar aquí va a ser una pregunta. 1 más 1 va a ser igual a 3. Entonces, como no es 3, entonces va a regresar la constante y va a multiplicar otra vez. Así, entonces, 2 más 1 es igual a 3. Como si es igual a 3, va a regresar. Entonces va a ser la variable sí. Va a mostrar la suma y va a llegar a la fecha de fin. Los acumuladores y controladores. En este caso, para ejecutar por segunda vez las instrucciones, tendríamos que sumar igual 1 más 2 y el número del valor realizaría la consulta constante, como mencioné, que sería entonces 1 más 2 más 1 sería 2, entonces haría la pregunta si 1 más 1 es igual a 2 y sería igual a 3, que está en el número. Entonces, como no es, va a regresar. Y si el nuevo así hasta que el constante haya alcanzado el número en cuyo caso se habría acumulado una suma de todos los números comprimidos entre 1 y el número. En la suma iremos acumulando los valores de la suma parciales para realizar, mientras que el constante irá contando los números desde el 1 al número, para ir sumándolos después que en el contenido de la suma mediante las instrucciones de suma igual a suma más constante. Aquí tenemos una constante que es un resultado que va siendo 1, 2, 3, que va siendo secuencial. Igual ya tenemos lo que es la suma. 1 más 0 más 1, ser 2. Y va subiendo. 2 más 1 va a ser 3. Y 3 más 3 va a ser 6. Tenemos lo que es la estructura repetitiva. No se trata de una operación en sí, sino que de un conjunto de operaciones que se ejecutan mientras que se da una condición. Se trata de ir acumulando la suma en los números naturales con la variable suma hasta alcanzar el número ley. Se puede optar en comprobar las condiciones y ejecutar las instrucciones así completas. O ejecutar primero las instrucciones comprobadas para después la condición. Aquí tenemos, por ejemplo, si es que la condición es, no es constante, no es el número, la instrucción va a regresar y va a dar va a hacer el conteo cuántas veces para llegar a la condición. Pero si la condición es correcta, va de instrucciones, va a seguir el proceso de las flechas secuenciales. Igual tenemos aquí el mismo ejemplo. Entonces, en fin, esta sería la presentación de todo lo que es la materia del lenguaje de programación en lo que tenemos que son el diseño de algoritmos. Muchas gracias. Igualmente estaré dejando lo que es el informe y la presentación en la descripción del video para que puedan encontrar más contenido específicos y con más detalles. Gracias.